70, hermano. Cuando lo tenga, por favor, diga un fuerte amén. Vamos a leerlo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al oírlas, muchos de estos discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso irnos ustedes también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Bendito Dios y amantísimo Padre Celestial, gracias te doy, Señor, en esta hora, Padre, por la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos y amigos, Señor, que nos visitan en esta tarde, Padre Santo. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, bendito Dios, que esta palabra, Señor, toque nuestra vida, Señor, nuestra mente y nuestros corazones, bendito Dios. Que tú hagas, Señor, tu obra, Padre Santo, a través, Señor, de tu Santo Espíritu, bendito Dios. Que use, Señor, este vaso, Padre Santo, para que tu palabra, Señor, penetre, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido, Señor, que en esta hora, Padre Santo, no seamos solamente oidores de tu palabra, Señor, sino que podamos ser hacedores de ella, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, yo bendigo a mis hermanos, Señor, pero a ti te damos la honra y la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Yo he titulado esta predicación, hermanos: discípulos o seguidores de Cristo. Y existe, hermanos, una amplia diferencia entre ser un creyente de Jesucristo y ser un discípulo de Cristo. Muchos, dice, al escuchar las verdades de Jesús, Jesús discernió las intenciones de cada uno. Dice, y muchos no creyeron en él. Muchos no creyeron. Muchos, hermanos, deciden caminar hacia atrás, retirarse de Jesús, dejar el camino de nuestro Señor Jesucristo al escuchar la palabra que el Señor les decía. Y el Señor nos dice: dura es esta palabra, ¿quién la podrá escuchar? Solamente sus discípulos, hermanos, porque el creyente en algún momento se va a apartar. Ser un discípulo, hermanos, es mucho más que ser un seguidor de Jesús. Es mucho más, hermano, que venir a la iglesia. Es más que dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Es mucho más que dejar de estar de acuerdo con el mundo y ponernos en un mismo sentir con nuestro Señor Jesucristo. Es mucho más, hermano, que dejar la comodidad o el espacio de confort que tenemos en nuestras vidas para entrar en ese papel de discípulos del Señor Jesucristo, hermanos. Cualquiera es un creyente. Todos creen en Dios. Cualquiera puede decir: yo creo en Dios, pero no todos le siguen a Dios. No todos le siguen al Señor Jesucristo, hermanos. Usted puede salir a cualquier lado y mucha gente cree
en imágenes, en estatuas. Pero nosotros, hermano, somos discípulos del Señor Jesucristo. Somos seguidores, somos aprendices de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro y nosotros somos los aprendices de Él. El creyente, hermano, tarde que temprano, se va a cansar y va a querer alejarse de nuestro Señor Jesucristo, alejarse de la palabra. Cuando se nos habla de la prosperidad, cuando se nos habla de que Dios es amor, todo está bien. Pero cuando la palabra nos da una palabra de corrección, no queremos aceptar la palabra. No queremos, cuando la palabra nos confronta en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. La palabra, hermanos, es la mejor manera de que el Señor nos hable, nos guíe y nos enseñe. Porque la palabra dice que es para instruirnos, para corregirnos. Así que, hermanos, nosotros necesitamos caminar de la mano de Jesucristo. Necesitamos caminar de la mano de nuestro Señor. Un comentarista bíblico, hermano, da su opinión personal y da algunos aspectos de lo que él cree que es una diferencia entre un creyente y un discípulo de Jesús. Él dice que el creyente espera los panes y los peces, pero el discípulo, hermano, dice que es un pescador. O sea, va y busca la bendición. ¿Cómo la busca, hermano? Leyendo la Biblia, sometiéndose en ayuno y en oración, y espera la bendición de Dios. El creyente, hermano, lucha por crecer, y el discípulo lucha por madurar, por reproducirse, hermano. Un creyente se gana. Usted sale a la calle y puede ganarse un alma que crea. Pero el Señor nos dice que nosotros necesitamos que un discípulo se haga en el camino, en el transcurso. Nosotros tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir conociendo los pasos que dio nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, imitarlos también. Un creyente, hermano, solo murmura y reclama. Pero el discípulo de Cristo, hermano, es un discípulo que obedece y nunca se niega a trabajar, a servir, pero sí se niega a sí mismo. Niega su yo, el yo, y dice, Señor, haz tu voluntad en mí. Los creyentes, hermano, esperan milagros. Dios, dame una señal. Dios, háblame. Dios, esto. Dios, esto otro. Pero el discípulo de Jesucristo, hermano, obra los milagros de Dios. Porque el Señor dijo, y a los que me siguen, estas obras las harán. Echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y sanarán. Ese es el discípulo de Jesucristo, hermano. No es aquel que está esperando que Dios haga y haga y haga cosas en su vida, sino aquel que empieza a trabajar y a hacer lo que el Señor Jesucristo le ha llamado. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que nosotros tenemos, dice Mateo 28:19, dice que tenemos que ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Dice, o sea, ganar creyentes. Dice, pero hacerlos discípulos. Dice, vayan y hagan discípulos. El Señor Jesucristo, hermano, nos dice que vayamos, hagamos creyentes, pero que los instruyamos. Nosotros, hermanos, que ya conocemos de Jesucristo, quizás ya tiene usted 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, no sé, en el evangelio. Usted ya sabe que el Señor lo va a enseñar, lo va a instruir a través de la palabra.
Pero el nuevo creyente, hermano, necesita ser instruido, ser guiado. Y ese es el trabajo de nosotros, enseñarle y guiarle, pero lo que es la palabra, enseñarle con la palabra. Y así tendrán un buen fundamento, así tendrán ellos una base, como nosotros tenemos la base de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que Él es la roca de nuestra vida. Él es el fundamento de nuestra vida, hermano. El Señor Jesucristo, hermano, es quien tiene el fundamento en nuestras vidas. Si nosotros no fundamos nuestro hogar, nuestra vida en el Señor Jesucristo, hermano, nos vamos a desviar, nos vamos a caer, hermanos, en el camino y vamos a empezar, como lo hicieron muchos, a dejar al Señor Jesús. El discípulo, hermano, se entrega para lograr una iglesia real. Mas el creyente va buscando la iglesia, hermano, que a él le parezca ideal. El creyente va de un lado para otro, va de aquí para allá. Dice, esta no es la iglesia ideal. Y esta no es la iglesia ideal. Pero el discípulo, hermano, maduro, dice, esta no es la iglesia ideal, pero yo voy a prosperar, voy a trabajar para lograr que la iglesia sea una iglesia real en Jesucristo, hermano. La meta de todo creyente, es decir, que cuando Dios lo llame a su presencia o Dios venga por su iglesia, estar en el cielo. Pero la meta de nosotros los discípulos, hermano, es ganar almas para el reino de los cielos, hermano. Así que, hermano, yo me preguntaba, ¿en qué lugar estoy yo? De todas estas características, ¿cuál soy yo? ¿En dónde me encuentro yo? Y yo le digo a usted, medite en dónde se encuentra usted. ¿En dónde está usted en este momento? Pero más allá, ¿a dónde quiere ir? ¿A dónde quiere llegar? ¿En qué lugar quiere que el Señor Jesucristo lo ponga? En que cuando el Señor Jesucristo hable a su vida, usted diga, dura es esta palabra, Señor, ¿por qué me dices esto? O que el Señor le diga, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Dónde quiere estar usted, hermano? Si somos fieles, hermano, seguidores de Cristo, vamos a ser fieles servidores. El discípulo, hermano, oye sus palabras. Dicen del versículo 60 al 64, hermano, dice, al oírlas, o sea, las palabras de Jesús, lo que Jesús le estaba hablando, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? ¿Mi palabra los ofende? Dice, pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da la vida. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que hoy les hablo son espíritu, son vida. ¿Qué quiere usted, hermano? ¿Quiere vida? La palabra de Dios es vida. Y esta palabra, hermano, dice que es viva y es eficaz. Y es más cortante, hermano, que toda espada de dos filos. Así como esta palabra tiene bendición para nuestras vidas, también tiene la guía para corregir y enderezar nuestro camino. También tiene el poder, hermano, de enseñarnos, de instruirnos y de corregirnos. Así que, hermanos, ¿por qué nos ofendemos o nos sentimos mal cuando la palabra de Dios habla nuestras vidas? Todo es bendición, todo está bien. Pero cuando viene la corrección, queremos tirar la toalla y dejar todo atrás. Pero el Señor Jesucristo dice que Él quiere que seamos sus discípulos.
hombres y mujeres maduros. Dice que Él ya no quiere que nosotros, hermano, estemos bebiendo leche, sino que comamos el pan de vida. Así que, hermanos, Jesús dice que hay quien le sigue, pero solamente, hermano, por las obras del Señor. El Señor Jesucristo, hermano, en su ministerio iba sanando, liberando, y muchos lo seguían. Hablan también de que Dios multiplicó los peces y los panes y alimentó a 5,000 hombres, mas no dice las esposas y los hijos de ellos. O sea que si hacemos cuentas, estamos hablando de alrededor de 15 a 20,000 personas. Entonces el Señor hace el milagro, o sea, iba haciendo milagros y muchos lo seguían por los milagros, la sanidad, la liberación que el Señor iba haciendo. Pero no todos lo seguían por amor. No todos le seguían por pasión al Señor Jesucristo. No todos. Por eso cuando Él les da la palabra, hermano, muchos se apartan. Y muchos se van a apartar en el camino. La palabra de Dios dice también que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Dónde queremos estar? ¿En la multitud de los llamados o en la multitud de los escogidos, hermano? ¿Dónde queremos que esté nuestra vida? ¿Dónde nos queremos encontrar? Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 6, el versículo 26 y 27, hermano. ¿Me acompañan su Biblia o si lo ponen en las pantallas? Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que me buscás, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Dice, trabajar, no por la comida que parece, sino por la comida que aviva, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén, hermanos. Dice, muchos le siguen solamente por los milagros que el Señor ha hecho. Dice, pero trabaja, no por el pan que alimenta este cuerpo, sino por el pan que da vida. El Señor dice que el Espíritu es el que da vida, mas la carne para nada aprovecha. Está hablando, hermanos, que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto con Moisés, Dios proveó el maná, Dios proveó el alimento para el cuerpo físico. Pero en el transcurso del capítulo 6, el Señor Jesucristo dice que Él es el pan de vida. Dice, este cuerpo se sació con el maná, pero murieron. Y muchos así están en el mundo, hermano, saciando su vida, saciando sus pasiones, sus deleites, por un momento, por un rato, pero van a morir. Pero el discípulo de Cristo, hermano, dice, yo soy el pan de vida. O sea que nosotros tenemos la promesa, hermanos, de la vida eterna. Este cuerpo va a morir algún día, claro que sí. Pero nosotros tenemos la promesa del Señor, que aunque el que esté muerto, si está en Cristo, vivirá, hermano. Nosotros, hermanos, tenemos el pan de vida, tenemos la fuente, hermanos, de la vida. El que no tiene el Espíritu de Dios, dice, anda en la carne. En otras palabras, hermano, está muerto. Mas sin embargo, el que tiene el Espíritu de Dios, dice, tiene vida. Y esa vida proviene de Jesucristo, hermano, el pan de vida. Así que, hermano, nosotros debemos de ser esos discípulos apasionados de Cristo, hermano. Necesitamos tener una vida apasionada para nuestro Señor Jesucristo. El creyente es emocionalista. Al momento dice que sí, a todo le dice que sí, pero en realidad cuando se le hace el llamado, siempre se anda negando. Pero el discípulo de Jesucristo, hermano, dice, se niega a sí mismo.
se niega a sí mismo, se niega al yo. Y la palabra de Dios nos enseña, hermano, que nosotros debemos de menguar para que Cristo crezca dentro de nosotros, hermano. El Espíritu es el que da vida. Y la palabra de Dios dice, hermano, que si nos arrepentimos y nos bautizamos, cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiremos el don del Espíritu Santo. Cuando usted se bautiza, tiene el don del Espíritu Santo en su vida. Recibe el don de Dios en su vida. Recibe el pan de vida. Pero necesitamos, así como saciamos a nuestro cuerpo, necesitamos saciar el alma, hermanos. Necesitamos alimentar nuestro espíritu. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues solamente de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra. Los apóstoles dijeron: ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida y vida eterna. Hermanos, la palabra de Dios dice que este mundo pasará, mas la palabra del Señor Jesucristo no pasará jamás, hermano. Así que nosotros, hermanos, tenemos una gran promesa para nuestras vidas. Y tenemos al Señor Jesucristo, hermanos, el Espíritu de Dios. Mas sin embargo, hermanos, el Espíritu es el que da la vida. La simple participación, hermano, en las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor no aprovechan para nada, a menos que el Espíritu Santo de Dios obre en ello. Porque el Espíritu de Dios es el que aviva, hermano. Si tenemos una vida sin muerta en el Espíritu Santo, hermano, no tenemos vida avivada, hermanos. De nada sirve que usted se haya bautizado, que esté participando en la cena del Señor, y el Espíritu Santo no es el que conduce nuestras vidas. Si el Espíritu Santo no es el que aviva el fuego del Espíritu en nuestras vidas para el servicio del Señor, dice, la carne para nada aprovecha. Lo estamos haciendo, sí, porque cumplimos con la ordenanza del bautismo, pero no porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos incita a servir a Jesucristo. Lo estamos haciendo en la carne, pero necesitamos que el Espíritu de vida obre y avive nuestros corazones, hermano. En el capítulo 6, el versículo 35 y el 38 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano, nosotros a veces cuando ayunamos un día, ya andamos que desesperados, ¿verdad?, por alimentar el cuerpo. Pero ¿cuántos días pasamos a veces sin orar? ¿Cuántos días a veces pasamos sin abrir la Biblia, hermanos? Nosotros, hermanos, dice, el que crea en mí no tendrá sed jamás. El que busque al Señor Jesucristo, hermano, no tendrá necesidad de andar buscando deleites y placeres que el mundo tiene. El que tiene una vida en Jesucristo, hermanos, tendrá una vida agradable, no perfecta, pero agradable a nuestro Dios. Y el Señor Jesucristo, hermanos, dice que nosotros seamos santos porque Él es santo. Pero dice, apártese del mundo. En otras palabras, dice, apártate del mal, apártate de lo que no te edifica, apártate de todo aquello que hace contristar a tu espíritu, al Espíritu Santo de Dios que ahora mora en nosotros. Apártate de todo eso. El espíritu que yo te he dado es espíritu de vida, mas no lo contristéis, porque lo podemos perder, hermano. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de que nosotros tenemos que estar avivando el fuego del Señor en nuestras vidas diariamente, hermanos. Así como alimentamos nuestro cuerpo, también alimentar nuestra alma, llenarla de la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios dice que al que más
al que más sabiduría tiene, más se le va a exigir. Pero el Señor dice, no estás solo, yo estaré contigo cada día de tu vida hasta el fin del mundo. Hermano, no estamos solos. Va a ser difícil el caminar, pero no va a ser imposible. Dice el Señor, en este mundo tendrás aflicciones, pero vas a poderlas vencer. Pero solamente si caminamos de la mano del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Porque dice, yo ya he vencido al mundo y tú también vas a vencer caminando con Jesús, hermanos. Así que, hermanos, dice el Señor, dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Desde el día que nosotros nos bautizamos, hermanos, somos llamados a no hacer mi voluntad, a no hacerlo porque yo quiero, porque yo digo, sino empezar a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Empezar a caminar conforme a Dios le agrada que nosotros caminemos, conforme a Dios le agrada que nosotros nos conduzcamos. El mundo camina sin rumbo, sin dirección, mas sin embargo nosotros tenemos una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro diario caminar, hermanos. Los discípulos de Jesús, hermano, son llamados. Y lo vemos, hermano, dice el versículo 70, dice, no os he escogido yo a vosotros los 12. Dice, y uno de vosotros es el diablo. Dice, Él nos ha escogido a nosotros, no nosotros a Él. Qué gran privilegio, hermano. Cuando usted va a la tienda a comprarse un cambio de ropa, usted escoge lo que se va a comprar, lo que se va a poner. Pero el Señor Jesucristo, hermano, escogió por quién es dar la vida. Y lo escogió a usted y a cada uno de nosotros. Y también aún los que no están aquí, los que están en el mundo, hermanos. Él en su grande amor, en su grande gracia, dio su vida por usted y por mí. Pero solamente para que lleguemos a ser creyentes, pero a que demos ese paso de fe y seamos discípulos de Jesucristo, hermano. Dice la palabra, dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, sígame. Amén. Vamos a ver lo que dice Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Está diciendo, hermano, el que no endereza su camino, dice, y sigue los pasos de Jesús, dice, no es digno de mí. El que se ha bautizado y quiere llevar una vida igual o muchas veces peor de que cuando conoció a Jesucristo, dice, no es digno de mí. Dice el Señor, hermanos, necesitamos tener el amor de Dios en nuestras vidas. Tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, pero ¿qué le estamos dando a nuestro Señor? ¿Qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo? Vamos a ver también lo que dice Lucas 9:23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. O sea, es cada día, no cada que yo quiera, no cada que yo tenga ganas, no cada que me sienta bien. Dice, cada día tome su cruz y sígame. No se quede atrás, no se vaya a la izquierda ni se vaya a la derecha. Dice, sígame, siga de frente hacia la meta que es Jesucristo, hermanos. Depende de cada uno de nosotros ser seguidores de Jesús o ser apasionados discípulos del Señor Jesucristo, hermano. Si permanecemos en la palabra, seremos verdaderamente discípulos. Vamos a ver Juan
8:31. Amén, hermanos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, hermanos? Permanecer en la palabra del Señor Jesucristo, hermanos. Necesitamos tomarla como guía. Diario, para poder seguir al Señor Jesucristo. Si descuidamos esta palabra, hermanos, estamos descuidando toda nuestra vida. Y estamos arriesgando a que en cualquier momento el enemigo entre y la destruya. El Espíritu de Dios la limpió. Dios ha limpiado esta casa. Mas no permitamos, hermano, el descuido de nuestras vidas y que el enemigo venga y la destruya. El ladrón solamente vino a robar, matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo dice que Él ha venido a darnos vida, y vida en abundancia, hermano. La palabra verdaderamente, hermano, verdaderamente son mis discípulos, implica que no todos son discípulos. Verdaderamente son mis discípulos. El que permanece en mi palabra, verdaderamente ese es mi discípulo. No solamente el que viene a ser un número más en la membresía de la iglesia, en general, la iglesia de Cristo, sino aquel que permanece en mi palabra, ese es mi discípulo. Nosotros, hermanos, tenemos el impulso de fe que proviene de Dios. Él nos espera que todos crean. Así lo dijo. Él conoce, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús escudriña nuestros corazones. Que desde antes de que usted abra la boca, Él ya sabe lo que usted está pensando y lo que va a decir. Y Él aún así, no espera que todos crean. Pero Él espera que el creyente se convierta en un discípulo. El que crea, permanezca en mi palabra y me siga. O sea, el que crea, aprenda a caminar con Cristo y caminemos juntamente con Él. Algunos definen el discipulado con asistir solamente a la iglesia, a los cultos, ofrendar, diezmar. Pero el discípulo, hermano, es un aprendiz y un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. El discípulo es aquel que permanece en la palabra, toma su cruz diariamente y le sigue. Nosotros, hermanos, necesitamos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos no abandonan, el creyente sí abandona. Muchos creyentes ya no andaban con Él. Muchos de sus discípulos le dieron la espalda. Yo creo que el que se haga llamar discípulo y le dé la espalda a Jesucristo nunca fue un discípulo. Creía en Dios, quizás creía en la palabra, pero no le creía a Dios. Porque si te apartaste, no permaneciste. Y el Señor dice: todo aquel que crea en mí permanezca. Y si dejaste todo atrás, es que nunca le creíste al Señor. Creías en Dios, pero nunca creíste en la palabra de Dios. Así que, hermano, el discípulo fiel no le abandona. Siempre anda con Él. Siempre camina con Él. Se sacia de Él en todo momento, en toda circunstancia, en la prueba, en la lucha,
en la aflicción, Él sabe en quién ha confiado. Él sabe quién es ese Dios que obra milagros. Él sabe quién es ese Dios que obra sanidades. Él sabe quién es el Dios que obra liberaciones, hermano. Y nosotros debemos de saber. Nosotros debemos ser esos discípulos fieles y apasionados del Señor Jesucristo, hermano. El propósito, hermano, central o el fundamento de todo cristiano, de todo creyente, pues el primer paso es creer, es convertirte en un creyente, en creer. Pero el fundamento o la base central, dice, es servir, porque servir es lo que le da el sentido a nuestra vida. El propósito central del discípulo, hermano, es servir, porque el servir le da propósito a nuestra vida. Si nosotros no servimos para Cristo, hermano, no estamos viviendo para Cristo. Necesitamos nosotros, hermanos, vernos a nosotros mismos y decir, ¿estoy viviendo para servir? Solamente estoy viviendo, como luego dicen, estoy muerto en vida. El Espíritu de Dios es el que nos incita, el que nos lleva a servir. Pero si no estamos sirviendo, entonces ¿dónde estamos? De las características que dije al principio, ¿dónde estamos? ¿Estamos en los discípulos o estamos en el creyente? ¿Estamos con los que creen en Dios o los que le creen a Dios? El servicio es el que nos define como discípulos de Jesús. Jesús lo dijo, que no vino a que el mundo le sirva, sino a servir al mundo. Entonces nosotros, hermano, si Cristo vino a servir y nosotros no queremos servirle a Cristo, ¿qué estamos haciendo? ¿O quién somos nosotros? ¿Somos más que Cristo? Él vino a poner su vida en servicio y nosotros sin merecerlo, aún siquiera, hermano, Él por su gracia dio su vida para salvarlo a usted y a mí. Sin pecado, sin mancha, sin arruga. Y nosotros, hermano, a veces nos sentimos indignos ni de venir a la iglesia, ni de venir al culto, porque fallamos, porque hicimos algo mal y nos sentimos avergonzados. Pero a veces no es que nos sentamos avergonzados, es que nos estamos alejando de Dios, nos estamos alejando de la palabra. Y el Señor nos hace un llamado a que permanezcamos, a que tomemos la cruz de Cristo, pero todos los días, todo el tiempo, en cada circunstancia. Cuando todo va bien, pero también cuando todo va mal. Él es, hermano, el fundamento de nuestras vidas. Y el fundamento de todo creyente es poner su vida en el servicio de Dios. El servicio, dice, nos da o nos define como discípulos. Si no estamos sirviendo, no somos discípulos de Jesucristo, somos uno más del montón de los que creen en Dios. Pero no importa, hermano, cuánto se descomponga el mundo, todo aquello que nos rodea. La iglesia de Jesucristo que vive para servir tendrá la gracia de Dios derramándose en su vida todos los días, hermano. Porque tenemos un Dios que tiene misericordia. Dice, sus misericordias son nuevas cada mañana, hermanos. Y si nosotros, hermanos, estamos agarrados del Dios de la gracia, hermano, Él derramará de su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas cada día. Ser un seguidor de Jesús es solo el primer paso. Ser un creyente es solamente el primer paso. Pero el paso de todo cristiano
lo ideal es que toda la iglesia de Jesucristo en general, la iglesia del Señor, hermano, se componga por discípulos, no solamente por creyentes. El Señor hizo el llamado, ir y hacer discípulos, no solamente multitud, no solamente creyentes. Dice discípulos, o sea, personas, hombres y mujeres maduros que quieran poner su vida al servicio de Dios, que quieran dejar su propio yo, su propio ego, y dejar que el Señor Jesucristo tome el control de su vida. El verdadero discípulo requiere compromiso, y no solamente con el pastor, no solamente con los líderes de la iglesia. El discípulo, hermano, requiere de un compromiso con aquel que lo ha llamado a ser discípulo, hermano, con el Señor Jesucristo, hermano. Hermano, yo lo invito a que nos pongamos en nuestros pies. Y yo le digo en este momento, ¿quiere usted ser un creyente o seguir siendo un creyente? ¿O quiere convertirse en un discípulo de Cristo? Llevar la cruz de Cristo, muchos dicen, es difícil. Es difícil seguirle el paso al Señor Jesucristo. A veces cuando nos movemos de un lugar a otro, en grupos, o como le llaman en caravanas, si alguien se adelanta, a veces es difícil seguirle el paso. Pero la palabra de Dios dice, hermano, llevar la cruz de Cristo resulta en ser discípulos auténticos y reales de Cristo. ¿Usted quiere ser un discípulo real y auténtico de Cristo, hermano? Dispóngase en este día y medite de esas características, en cuál punto estamos estancados, y dar ese paso de fe y seguir hacia adelante. Debemos imitar a Cristo, no solamente por nuestro interés propio, sino primeramente con un corazón sincero. El Señor dice, hermano, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él busca discípulos, hermano, que estén dispuestos no solamente a hacer un cambio en su vida. Eso a veces es difícil. Pero aunque yo no esté dispuesto a que Dios haga un cambio en mi vida, a hacer un cambio en mi vida, mejor dicho, yo estoy dispuesto a que Dios haga un cambio en mi vida, a que el Señor Jesucristo quite de mi vida todo lo que a Él no le agrada, y dejar que Él tome las riendas de mi vida. Todo discípulo debe aspirar a eso, hermano. Muchos no estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida, pero aún aunque no estemos dispuestos nosotros en nuestras propias fuerzas a cambiar algo que nosotros sabemos que a Dios no le agrada, aún así el Señor está dispuesto, hermano, a obrar en su vida, cambiar su corazón, cambiar su pensar y su sentir. El Señor dice que somos llamados, hermanos, a caminar en un mismo sentir y en un mismo espíritu. El espíritu que usted y yo tenemos es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios, hermano, es el que da vida. Necesitamos que el espíritu de Dios sea el que tome las riendas de nuestra vida.
necesitamos que sea el Espíritu de Dios quien controle a nuestro viejo hombre. Que el Espíritu de Dios haga morir a ese viejo hombre. Porque aunque nosotros lo queramos esconder, si solamente somos un creyente, un seguidor de más de Dios, tarde que temprano ese viejo hombre va a salir a relucir. Y la palabra de Dios dice que la carne para nada aprovecha. Mas sin embargo, el Espíritu de Dios es vida. Y no solamente vida terrenal, hermanos. Somos llamados a una vida eterna en Cristo Jesús, hermanos. Yo le invito, hermano, que en este momento pasemos al altar y nos preguntemos en dónde estamos. Pero también le digamos al Señor que nos lleve a donde Él quiera. El Señor dice que nos enseñará cosas nuevas y ocultas que nosotros no conozcamos, pero Él lo conoce todo, hermano. Tenemos un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Un Dios que todo lo sabe, todo lo puede, y un Dios que está en todo lugar, todo lo ve.